en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta sobre todo en el enfoque europeo, como todos los martes, con Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlemany, y con Iván Campuzano, economista. Christoph, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias por acompañarnos. Iván, muchísimas gracias también igualmente por acompañarnos en este rato de tertulia. Un placer estar con vosotros otra vez. Bueno, el debate hoy, más allá de Estados Unidos, ya hemos dedicado un apartado en la hora anterior a las elecciones estatales que tienen lugar este martes y al rifirrafe entre Trump y Mamdani. Más allá de esto, poniendo la mirada en Europa, sí que es un día en el que se está hablando especialmente de esa ampliación de la Unión Europea, de la posible adhesión a futuro de Ucrania. Sabemos que Hungría pretende bloquear esa adhesión. Ha habido críticas también por parte de Zelensky hacia Viktor Orbán. Sin embargo, hay algo de lo que está advirtiendo Bruselas y es de tendencias negativas a Ucrania en un momento en el que se habla cada vez más de descontento respecto a Zelensky y en un momento en el que la sombra de la corrupción también está empañando esas perspectivas de que Ucrania pueda adherirse al bloque comunitario. Christoph, ¿cómo debemos, por tanto, enmarcar ese proceso que vive Ucrania ahora de cara a la adhesión de la Unión Europea, teniendo en cuenta también el momento en el que seguimos encontrándonos de un conflicto que está a punto de sumar un año más? En febrero, a finales de febrero de nuevo, sumará un año más en una guerra que empezó en el año 2022, se encamina por tanto al cuarto año, pero sí que es cierto que hay que prestar atención a las advertencias que está haciendo la Comisión Europea, que de hecho hoy ha publicado un informe con la actualización de estos procesos que hay abiertos. Sí, primero mirar un poquito los criterios para entrar en la Unión Europea, que estos que están hechos normalmente para países que se vayan preparando y países que normalmente no están en guerra, y últimamente también las ampliaciones se han hecho con países más pequeños que Ucrania. Por lo tanto, aquí hay una doble complicación, un país en guerra. Por lo tanto, de los 6 clústeres o los 6 criterios que evalúa periódicamente la Unión Europea, algunos son muy difíciles de aplicar. Y el segundo punto es la toma de decisión dentro de la Unión Europea para aceptar estos países. Aquí recordar el caso de Turquía y el veto de Grecia. Normalmente estas decisiones se toman al más alto nivel y por unanimidad, y aquí sí que el factor Orbán entra de lleno en este rifirrafe. Para hablar del proceso de decisión, yo diría que hay dos posibilidades, que hay elecciones en Hungría el año que viene, y Viktor Orbán está en segunda posición, y que Peter Magyar, el opositor, está ganando enteros para ser el próximo presidente de Hungría. Por lo tanto, esperar hasta el año que viene. O también ha pasado hace unos 2 años, cuando Orbán tenía que poner unos vetos a algunos presupuestos de armas para Ucrania. Cuando se votaba por unanimidad, se fue y se tomó un café. Y porque había muchas presiones por parte de otros países con fondos europeos de cohesión que no iban a llegar, etcétera. Y podíamos tener estas dos combinaciones. Y referente al primer punto, que serían los 6 clústeres, estamos hablando de los fundamentales: democracia, libertad de la justicia, corrupción, etcétera. El segundo, el mercado interior. El tercero, competitividad. El cuarto, agenda verde, conectividad. Quinto, recursos, agricultura. Y 6, relaciones exteriores. Yo diría que hay progresos en el primero, los fundamentos, en algunos aspectos, por ejemplo, lucha contra la corrupción, pero hay concentración de poder y también independencia de la justicia, que está decayendo. Por lo tanto, no está muy estable. Relaciones exterior, yo diría que hay progresos muy notables, y después el mercado interior, también no hay dificultades. Y los 3 otros van a ser muy difícil de analizar,
en un país en guerra, porque hablar de competitividad, de inclusividad, agricultura, etcétera, en un país ahora mismo destrozado, la Unión Europea tendrá que cambiar sus criterios. Y no solamente cambiar sus criterios, pero su manera también de votar y de progresar si quiere que Ucrania entre ya en la Unión Europea, porque, bueno, la OTAN lo veo muy, muy complicado. La Unión Europea puede hacer un buen punto. Sí, de hecho la OTAN es algo que está parece ser ya más que fuera del marco de posibilidades, porque ya sabemos además que para Rusia supondría una clara línea roja en un momento en el que seguimos con un conflicto abierto. Y aunque Rusia en algún punto también se pronunció respecto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, las últimas declaraciones fueron en línea de no prohibir de una forma tan tajante como lo ha hecho con el caso de la OTAN, y además sabemos que habría una respuesta por parte del bloque comunitario diciendo Rusia no tiene que decidir si nosotros aceptamos o no a alguien dentro de la Unión, ¿no? Pero bueno, sí que Rusia pues se había pronunciado también en algún punto en contra. Las últimas declaraciones ya iban en línea de permitirlo, aunque la Unión Europea no considere que alguien tenga que permitírselo, ¿no? Iván, interesante también el hecho de que, efectivamente sabemos que a pesar de la guerra, la Unión Europea está manteniendo ese compromiso de que Ucrania pueda adherirse. Sin embargo, claro, el caso de la corrupción sigue siendo una línea roja clara de cara a que en un escenario post-bélico el país pueda completar ese proceso. La pregunta también es hasta qué punto el problema de la corrupción en Ucrania es algo estructural o es simplemente coyuntural derivado de la guerra. También hay que entender que una Ucrania que forme parte de la Unión Europea ya no estaría bajo el mismo gobierno en el que nos encontramos ahora, por el hecho de que entendemos que ya se habría levantado la ley marcial, se habrían convocado elecciones, es decir, hablamos de una Ucrania que todavía es muy difícil imaginar, por tanto también resulta muy difícil imaginar incluso el propio proceso de adhesión. Efectivamente, al final cuando hablamos de proceso de adhesión, yo creo que, mi compañero ha hecho una explicación perfecta de los 6 puntos que requiere, ¿no? la Unión Europea por términos generales. Pero tenemos que tener en cuenta un factor fundamental. No es el primer país que se une a la Unión Europea o que inicia el proceso de adhesión a la Unión Europea en condiciones muy difíciles. De hecho, hay que recordar a Juncker, que seguramente muchos de los que nos escuchan no lo recuerdan porque es otro de los tantos políticos de Bruselas, pero no dejó de ser la Ursula von der Leyen del año 2007-2008, de la famosa crisis financiera. Y de hecho, en una de sus declaraciones, pasados los años, pues dijo que Grecia no había cumplido con los objetivos para unirse a la Unión Europea, pero claro, ¿cómo iban a dejar al país del cual pues venía la filosofía de la Unión Europea y los valores europeos o parte de los valores europeos sin entrar en la propia Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, no sería el primer país que se une a la propia Unión o, digamos, con un proceso más dilatado en el tiempo. Ahora bien, el tema de la corrupción, ¿no? En el caso de Ucrania, tenemos que tener en cuenta cuál es el origen de la corrupción, no solamente en Ucrania, sino en la mayoría de países, incluido España o en cualquier otro país, Estados Unidos, el que sea, incluso las mejores democracias. Al final depende de tener instituciones fuertes y de tener unas leyes claras. El problema que ocurre en Ucrania, que ocurre en Rusia, que ocurre en muchos países, incluso pues en China, en Estados Unidos, insisto, es precisamente pues cuando hay gente que decide saltarse esas instituciones o saltarse esos controles. Claro, tenemos que tener en cuenta que incluso con un Estado democrático fuerte, con unas reglas claras, esto incluso sigue ocurriendo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Ucrania, el problema que tiene es que esas instituciones son muy difíciles de mantener porque efectivamente se encuentran en un estado de guerra, se encuentran con una ley marcial, se encuentran con un parlamento que principalmente se dedica a dar apoyo, ¿no? a ese conflicto bélico y que su objetivo fundamental es precisamente ese, ¿no? Solucionar el problema de la guerra. Yo creo que el problema de la corrupción se solucionará una vez llegue a esa paz, se llegue a esa solución del conflicto. No sé si se llegará este año, probablemente no, pero digamos que esa Ucrania europea, saldrá precisamente de esa reconstrucción de país después de un proceso democrático y después de reconstruir el país precisamente requerirán de fondos europeos y por lo tanto, pues bueno, esos fondos europeos pues podrán ir precisamente hacia esas
políticas pues, de integración concretamente en tecnologías, de competitividad, de infraestructuras, de comunicación, etcétera. Pero mientras Ucrania se encuentre en guerra, va a ser imposible que pueda solucionar el problema de la corrupción. Ahora bien, insisto, la Unión Europea tiene un interés claro en que Ucrania se una a la Unión Europea para que ese conflicto no se vuelva a dar en un futuro, para darle también soberanía y para darle también estabilidad a una región, porque recordemos que la inestabilidad en Ucrania, el conflicto dentro de unos cuantos años, si no se uniera a la Unión Europea, tenemos que recordar pues, que desestabiliza a otros países cercanos, como es el caso de Hungría, como es el caso de Polonia, los países bálticos. Es decir, no es solamente por Ucrania, sino también por todos los países que le rodean. Efectivamente, y ahí también tendríamos que introducir la reflexión de hasta qué punto la Unión Europea también está preparada para integrar a Ucrania sin poner en riesgo, por ejemplo, el propio equilibrio político o financiero del bloque. Vamos a ir paso a paso. Sabemos que Hungría ya se ha pronunciado en términos de vetar esa adhesión. Es algo que tampoco sorprende viniendo de su primer ministro Viktor Orbán, y bueno, sabemos que la Unión Europea se mueve en términos de unanimidad en esta serie de votaciones. Claro, necesita el visto bueno de Hungría. Christoph, no es que no podamos ni mucho menos saber cuáles son las motivaciones de esta postura, y sabemos que esto refleja unas tensiones más amplias dentro del bloque comunitario. Siempre hemos criticado que en Europa cuesta mucho avanzar con una sola voz. Pero Hungría también muchas veces utiliza estas posturas tan firmes como moneda de cambio. ¿Cuál podría ser la moneda de cambio que exigiera, por ejemplo, Viktor Orbán para dar su brazo a torcer y permitir esa adhesión futura, insistimos, porque todavía hablamos en términos no presentes de Ucrania? No, yo diría que hay que volver atrás y ver un poquito la historia de Hungría. Yo diría que Hungría en el siglo XX ha tenido la desgracia de siempre caer en el campo de los que han perdido los conflictos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y el país, que era parte del imperio austro-húngaro, ha sido reduciéndose, y hay, ahora se calcula que hay unas minorías húngaras en todos los países alrededor, y eso es un argumento muy potente para el populismo de Viktor Orbán. Por lo tanto, dentro de su programa está la protección de estas minorías que están en todos los países, y quizás un estatuto o una protección especial del pueblo magyar, no de Hungría, que es un estado mucho más pequeño. Puede ser una moneda de cambio. El tema de las ayudas estructurales también es otro asunto muy importante, y ha funcionado en el pasado. Hay una serie de fondos estructurales que están pendientes de enviar a Hungría, y aquí sí que la Unión Europea tiene mucha fuerza para paralizarlos. Y a lo mejor un tercer elemento que sería dar algún protagonismo a Hungría, y por ejemplo en materia de defensa o otros eventos que adhiere a estos programas. Por ejemplo, el programa SAFE. Hungría tiene muy poco presupuesto para que pueda integrarse dentro de la Unión Europea. Y la cuarta, seguramente a título personal, que no gane el competidor en el 2026, y cualquier ayuda directa o indirecta para que se quede en el poder. Suena mal decirlo, podría ayudar también en cualquier deal. Bueno, y además por ahora sabemos que Viktor Orbán ha perdido esa baza que le otorgaba estratégica la cumbre de Budapest, porque no se va a producir por el momento ese encuentro entre Putin y Trump.
veremos de todas formas, pero sí que es cierto que cuando hablamos del conflicto Rusia-Ucrania, ya pasando a la parte geopolítica, porque nos queda poquito tiempo, estamos en un escenario completamente estancado en estos momentos. Sin embargo, uno de los últimos en pronunciarse ha sido Dmitry Medvedev. De hecho, es curioso, ¿no?, ver la narrativa en términos de ayuda, de apoyo económico, cómo varía tanto desde la perspectiva rusa o desde la perspectiva ucraniana. El Kremlin afirma que cuanto más dinero reciba Ucrania, más territorio recuperará Rusia. De hecho, citaba Medvedev que cada dólar o que cada euro que va a parar a Ucrania la hunde todavía más en una derrota. Entendemos esto, Iván, efectivamente, como parte de esa retórica en pleno relato bélico y de alguna forma, pues esta ha sido la tónica también que hemos visto entre uno y otro bando, pero hasta qué punto interpretamos también esta declaración como un nuevo intento de disuasión en el contexto en el que nos encontramos, en el que insistimos, no hay avances claros respecto a este conflicto. Efectivamente, no está habiendo avances claros en el conflicto y por citar a alguien que seguramente sepa más de guerra que Medvedev, citando al gran capitán, ¿no?, decía que para ganar una guerra necesitabas tres cosas: dinero, dinero y dinero, ¿no? Así que si nos ponemos en la perspectiva, a más dinero se le mande a Ucrania, más probabilidades hay de que gane la guerra y no al revés, como propone en este caso, ¿no?, el ministro ruso. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esta guerra está siendo extremadamente cara y Rusia, que desde que comenzó el conflicto ha ocultado todos los datos ministeriales con la excusa de la guerra, pero no tiene datos oficiales y por lo tanto no podemos saber cómo está su economía. Claramente su economía no está bien y de vender petróleo mal vendido a China y en este caso a la India para luego revenderlo a la Unión Europea u otros países, no se puede mantener el conflicto. Según datos internacionales, insisto, no datos de Rusia ni datos de Ucrania, sino incluso datos que incluso el propio gobierno ruso ha dado, estamos hablando de que según el día, no estoy hablando del mes ni del año, según el día, Rusia aproximadamente quema entre 500 y 1.000 millones de dólares diarios. En el caso de Ucrania, como es una guerra defensiva, en muchos casos pues estamos hablando de 300, 400 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que, por ponerlo en perspectiva para los que nos escuchan, por traerlo a cifras de más del día a día, prácticamente en 10 días de conflicto se queman lo que es la paga extraordinaria de todos los pensionistas de España, que son 10.000 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, en un mes se gastan todo lo que se gasta la Comunidad de Madrid en un año en sanidad. O incluso, por poner, desde que ha empezado el conflicto, en más o menos cifras generales, estamos hablando de que a Ucrania se le han mandado pues aproximadamente 450.000 millones de euros. Estamos hablando del 50% del PIB de España de todo un año. Entonces, ¿la guerra es muy cara? Sí. ¿Rusia puede mantener esfuerzo bélico? Seguramente no, pero recordemos que hace unas semanas hablábamos perfectamente de que, en este caso, la Unión Europea tenía fondos congelados que se habían congelado precisamente por el motivo de la guerra y sigue habiendo un bazooka de cerca de 200.000 millones de dólares que se podrían poner a disposición de Ucrania. El problema que tiene Ucrania no es un problema de dinero, al igual que sí que lo tiene Rusia, es un problema de gente y probablemente pues de aquí al invierno esto seguirá congelado. Ya vimos el desplante que le hizo Trump, en este caso, bueno, al revés, que le hizo Putin a Trump, y todo cambiará en el momento en el cual Estados Unidos autorice los misiles de largo alcance a Ucrania. A partir de ahí yo creo que cambiará la guerra y probablemente sea el siguiente capítulo del año que viene que veremos entre las relaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Veremos a ver también cómo se desarrolla ese capítulo. Sabemos que además Donald Trump cada vez está más disgustado, pero también crispado, perdiendo la paciencia respecto a que no haya unos avances en la línea en la que él desearía. Christoph, ya por terminar, porque nada, nos quedan 2 minutitos, siguiendo con estas declaraciones de Medvedev, si tuviéramos que categorizarlas de alguna forma y también teniendo en cuenta lo dicho por Iván, ¿lo categorizamos como amenaza, provocación o como una incluso propia admisión de este desgaste bélico? Y yo diría que cuando Rusia habla de dinero de terceros, yo creo que es un indicio de que en su propia casa lo tiene bastante mal. Y de hecho se mira datos que son públicos, los tipos de intereses. Son del 22%, una inflación del 10 o del 12% oficial, y el fondo de reserva antes de la guerra, que era
colosal, ahora bueno, no queda ningún tipo de margen. Y vender petróleo a menos de 60 o 50 dólares hace que el 60% del presupuesto del Estado que deriva de los impuestos sobre el petróleo bueno, desaparezca. Por lo tanto, la situación en Rusia es bastante crítica a nivel de dinero y, y suena un poquito a amenaza hueca, sobre todo cuando realmente te toca a ti. Pues nos quedamos con estas últimas palabras. Iván Campuzano, economista, Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlemany. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este ratito de tertulia. Un fuerte abrazo. Un placer estar con vosotros otro día más. Igualmente. Hasta luego.